Pero para que no digan que yo digo que todos los demás son imbéciles, menos yo, vas a ver mi gloriosa metida de pata. Y no sé quién me corrigió. Pero esto se llama Velociraptor versus Deinonychus. Es una lucha entre dinosaurios épica tipo Jurassic Park, salvo porque son animalitos de este tamaño, ¿no? No dan como para un guajolote, para un pavo grande. Pero ¿qué es lo que pasó? La semana pasada estaba yo muy orgulloso de mi cráneo de Velociraptor, que lo tengo aquí en el regazo de Einstein, fíjense, qué bonito, ¿no? Pues no sé quién, y por favor díganme quién fue, porque lo busqué en el correo electrónico, en Twitter, en Facebook, y no sé en dónde alguien que sabe de esto me vino a poner verde y a decirme que no, esto no es un cráneo de Velociraptor, sino un cráneo de Deinonychus. El de arriba es un cráneo de Velociraptor, el de abajo es un cráneo de Deinonychus. Esto que tengo yo aquí, claramente, evidentemente, es un cráneo de Deinonychus. Cosa que yo no sabía, me lo vendieron como cráneo de Velociraptor y yo, ¿qué voy a saber yo? Pero para eso tenemos gente que sabe, aunque no lo haya estudiado en su cultura y en su lengua indígena. Pero bueno, entonces, pues no tengo cráneo de Velociraptor, tengo cráneo de Deinonychus, pero finalmente, fíjense, el de arriba es el Velociraptor y el de abajo es el Deinonychus. Pues el Deinonychus parece un poco más impresionante incluso, ¿no? Más tremendo, aunque sigue siendo un animalito pequeñito. Pero bueno, hay que decir, aprovechando para esto, vamos a contar que eh, el Deinonychus sí podía ser bastante más largo que el Velociraptor, hasta 3,4 metros, pero claro, de pico a cola, lo cual no forzosamente es tener 3,4 metros de altura, sino ser muy largo, eh, pero con poca estatura. Esta especie vivió en el Cretácico hace entre 115.000 y 108.000 millones de años. Ese es el Deinonychus que tengo yo, es este. Y se han recuperado fósiles en varios lugares de los Estados Unidos, sobre todo Utah, Wyoming, Montana, Oklahoma y en varias formaciones de los Estados Unidos, lo que hoy son los Estados Unidos, por supuesto, y se han llegado a encontrar hasta en Maryland. El Velociraptor, por otro lado, simplemente es ligeramente distinto. Pese a que tienen cara así como de parientes, porque sí la tienen. El Velociraptor vivió hace entre 75 y 71 millones de años, es decir, 30 millones de años después del Deinonychus, al final del Cretácico, y se encuentran sus fósiles en el Asia Oriental, sobre todo en China, por eso se le conoce como Velociraptor mongoliensis, que es una de las dos especies, el otro es Velociraptor osmolskae. Ambos han sido encontrados en Mongolia, en China. Y ya que estamos en esto por enterarnos, para que tenga algún valor didáctico mi espectacular metida de pata, sobre el cráneo del Deinonychus, en la década de 1960 el paleontólogo John Ostrom estudió el Deinonychus y fue el que dijo, es que este animal no puede ser de sangre fría, tiene todas las características de un depredador que se mueve a una velocidad bastante ágil, y si se mueve a una velocidad bastante ágil, pues no puede tener sangre fría, no es un gigante de estos torpes que se imaginaban uno antes de conocer más fósiles, sino que este cuerpo pequeño, ágil, con su postura horizontal y con las, eh, las, las garras que se ve que tienen los pies, pues era un depredador activo y ágil. Deinonychus quiere decir garra terrible. Y lo que hizo con esto John Ostrom fue decir, los dinosaurios no eran animales de sangre fría como los reptiles actuales, sino que probablemente, por lo menos algunos de ellos, eran animales de sangre caliente. Digamos que con eso convertimos en un pequeño asunto didáctico el error de mi cráneo de Deinonychus, que vuelve al regazo
del señor Albert Einstein.